Hola, hola, hermosas almas, ¿cómo están? Soy Pita Ángeles y les doy la bienvenida a este segundo episodio de nuestro podcast Revelando la Verdad de Cristo. Y bueno, cada 15 días está planeado lanzar un episodio, así que bueno, vayamos fluyendo con todo esto, dándole gracias a Dios por permitirnos hacer este podcast y por presentarlo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para mí y que a mí en lo personal me marcó mucho durante mucho tiempo, la nueva era. Ok, pero antes de hablar de la nueva era, porque siempre que se habla de nueva era es muy amplio, pero sobre todo hay un desconocimiento profundo de qué es la nueva era. Incluso cuando estás en la nueva era, ni siquiera sabes que estás haciendo nueva era. Y por supuesto, menos sabes la raíz, el origen de la nueva era. Así que vamos a empezar haciéndole una oración al Padre y por supuesto ofreciendo este segundo capítulo en reparación a todos los ultrajes al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús por todas las blasfemias cometidas. eh, en su nombre, vamos a pedir reparación y ofrecer este episodio también por todo lo que erróneamente guié durante todo el tiempo que estuve en la nueva era. Ofrezco reparación por todas esas almas y le pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que Dios se haga presente y te pedimos, Padre amoroso, misericordioso, Señor Jesucristo, Rey nuestro, Señor de señores, que cubras con tu sangre preciosa y misericordiosa todo este episodio y que la revelación llegue para cada uno de los que nos ven a través del Espíritu Santo. No permitas que el enemigo distorsione el mensaje, hazlo ciego, sordo y mudo, y pídele a San Miguel Arcángel que lo reprima y aleje a Satanás de todos aquellos que buscan verdaderamente encontrarse con Dios. Que así sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y aquí es muy importante irnos y preguntarnos. ¿Por qué tanta gente ha tenido o hemos tenido esta inquietud hacia la nueva era, ¿no? Hemos estado en la nueva era, como les decía, sin siquiera saber qué es nueva era, y hemos participado, o en mi caso, yo guiaba cursos, retiros, meditaciones, canalizaciones y prácticas espirituales relacionadas, pues, con todo lo que tiene que ver en la nueva era, ¿no? Y durante todo este tiempo observé un patrón común, tanto en mí como en compañeros terapeutas holísticas, canalizadores, coach cuánticos, guías espirituales, gurús, como les quieras llamar, o en la gente que tomaba estas prácticas, ¿no? Realmente creo que la mayoría no sabíamos qué es la nueva era. Por supuesto, no sabíamos de dónde venía este movimiento, cuáles eran esas raíces y estas ideas que encontramos en ella, ¿de dónde provienen? ¿Ok? Y esto es algo muy importante porque creo que la ignorancia no nos exime de la responsabilidad que en su momento tuvimos con todo este trabajo de la nueva era. Pero es importante que observemos por qué no investigamos, por qué no nos preguntamos. Yo no sabía que detrás de muchos de estos conceptos existían raíces históricas del gnosticismo, la teosofía, la masonería y movimientos esotéricos, sociedades ocultistas, sociedades iniciáticas, ¿saben? Y tampoco sabía el origen de los llamados maestros ascendidos, de estas supuestas canalizaciones, porque todo lo que viene y todo lo que tú ves en la nueva era viene de canalizaciones, revelaciones privadas de toda esta información a través de estos supuestos maestros ascendidos. ¿Ok? Entonces, estos maestros ascendidos que vienen a entregar a la humanidad y en sí a las personas que forman todo esto, que crean las bases a través de la teosofía, el gnosticismo, la masonería, de lo que ahora es la nueva era, ¿no? Y que por supuesto es una verdad muy diferente a la revelación que Jesucristo nos entregó, ¿no?
porque prepondera esto la idea de que hay un conocimiento oculto y sobre todo que ese conocimiento oculto es restringido a algunos pocos y que algunos pocos que podemos acceder a ellos, entonces somos como una especie de gurús, de canalizadores, de guías, estamos muy conectados y tenemos unas capacidades. Entonces, la idea de que existe una enseñanza secreta que fue escondida durante muchísimos siglos, despiertas, ya por sí solo el saber que hay una enseñanza oculta, despierta curiosidad, ¿saben? Y eso es algo que nos toca muy profundamente como seres humanos, ¿no? Porque todos siempre estamos buscando respuestas. Queremos conocer la verdad, queremos descubrir ese conocimiento oculto que solo está revelado para algunos cuantos. Y cuando de veras comienzas a investigar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto nos lleva al siglo XIX y, como les decía, al movimiento de la teosofía de Elena Blavatsky. Ese movimiento de la teosofía, donde ella participaba también en corrientes esotéricas, en círculos masónicos, y todos estos conceptos comenzaron a mezclarse. La masonería, la teosofía, el ocultismo y todo este pensamiento de las tradiciones herméticas empezaron a hacerse uno, que es todo lo que compone la nueva era. Por supuesto, esto llevó un periodo, ¿no? Pero si nos fijamos y nos vamos a que esto fue al siglo XIX, o sea, estamos hablando muchísimos años después de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, también es importante analizar la influencia que la masonería ha tenido dentro de la nueva era y en muchos conceptos que hay en estos movimientos, ¿no? Porque cuando nosotros entramos a la nueva era, no entramos porque sepamos que hay esto. Entramos porque parece bien espiritual, porque nos hablan de amor, porque nos hablan de luz e incluso nosotros vamos compartiendo lo mismo. Hablamos de sanación, de evolución, de ángeles, de maestros ascendidos y los maestros ascendidos parecen verdaderamente que vienen de luz y que sí vienen a entregarnos un conocimiento oculto, ¿no? Que nos va a hablar del despertar de conciencia y muchas veces creemos que este camino nos va a acercar a Dios o que a través de él vamos a descubrir al Padre. Pero la verdad es que nada de lo que manejan en la nueva era es una revelación entregada por Jesucristo y no nos revela al Padre y mucho menos proviene de la fe cristiana, ¿no? De la raíz del Dios de Abraham, de Moisés, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque vemos que está enlazada por otras corrientes espirituales, ¿no? Y como les digo, esto es lo que viví yo en lo personal. Aprendíamos a través de lo que te van enseñando otros guías, otros maestros, tú vas transmitiendo lo mismo y pensamos que porque la experiencia se siente bien, es muy espiritual, se oye bonita, se oye de canalizar, manifestar, regresar a ti, crear tu propia realidad. Creemos que todo esto realmente nos va a acercar más a Dios, pero realmente no nos acerca más a Dios. Incluso el lenguaje cristiano, pseudo cristiano que podemos encontrar en la nueva era, también nos habla de Cristo, pero no nos habla del Cristo revelado, sino de las reinterpretaciones de un Jesús y de un Dios que cada vez se va haciendo más lejano al Dios verdadero y al Jesucristo revelado. Entonces, encontramos que dicen Dios, Jesucristo es una frecuencia, Jesucristo, no, el Cristo lo puedes activar dentro de ti, y la verdad es que no. Tú puedes ser tu propio Dios. Y la verdad es que no podemos ser nada de eso. Y si realmente lo empezamos a practicar, lejos de acercarnos a Dios, empezamos a separarnos profundamente de Él y de Cristo sin ni siquiera darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y aquí vuelvo a las preguntas importantes.
Si realmente existiera una enseñanza secreta de Cristo, ¿no? Una enseñanza oculta, una enseñanza reservada para unos cuantos, ¿por qué habría tenido que vivir todo lo que transitó en su pasión? Fue manso, fue obediente hasta la muerte, nunca se rebeló al Padre, sudó sangre, fue torturado, maltratado, humillado, ¿saben? Tuvo una muerte dolorosa, una muerte de cruz, y derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Y no solo eso, después cuando él manda anunciar a sus apóstoles el Evangelio, les da justo lo que la enseñanza que él reveló públicamente en las sinagogas, ¿no? Y los primeros cristianos murieron defendiendo eso. Muchos murieron como mártires en una iglesia primitiva que era perseguida en los primeros 300 años del cristianismo, ¿no? Y todos murieron proclamando públicamente una sola verdad, que Jesucristo es el Salvador, que Él resucitó y que murió para salvarnos, para darnos vida entera, vida eterna, ¿no? Entonces, aquí hay otra cosa importante. Si Jesucristo ya vino a hacer todo eso, a traernos la salvación, redimirnos de los pecados, darnos vida eterna, ¿ok? Aquí surge la pregunta que más me rompe la cabeza y quiero que te la preguntes tú también. Si Dios ya había enviado a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo nos había revelado al Padre, al mismo tiempo Jesucristo había enviado a sus apóstoles a anunciar el Evangelio por todas las naciones. Durante muchos siglos, la iglesia custodió y proclamó esa verdad, ¿no? Entregando mártires. Hubo muchos mártires de la iglesia. Entonces, ¿por qué miles de años después había de enviar Dios a otros maestros ascendidos a revelar una información completamente contraria a lo que Jesucristo y sus apóstoles nos enseñaron? ¿Por qué Dios permitiría que Jesucristo dejara en Pedro a su iglesia, se proclamara el Evangelio y después a través de otra corriente espiritual completamente diferente dijera que eso que Cristo enseñó públicamente, pues no era lo que habían querido decir? Entonces, cuando te pones a pensarlo, lo ves y dices, no tiene ningún sentido dar revelaciones privadas a alguien contrarias a lo que ya se había establecido en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos analizar los frutos. Los frutos, porque Jesucristo nos los ha dicho siempre, por sus frutos los conoceráis, ¿no? ¿Cuáles son los frutos de nuestro Señor Jesucristo? Sigue haciendo eco hasta el día de hoy todo lo que Él hizo. Habemos millones de personas convertidas y aquí puedes ver los frutos en mi persona de lo que hace Jesucristo en tu vida, de la conversión cuando Él te llama de regreso al Padre y de regreso a casa. Podemos ver frutos en los santos, en los mártires, en las obras de misericordia, en todos los milagros que él hizo públicos y en los milagros reconocidos por la iglesia a través de la vida de los santos, de las apariciones marianas, de los milagros eucarísticos y de vidas completas transformadas por Dios. Y entonces, ¿cuáles son los frutos de la nueva era? ¿Cuáles son los frutos? Y todos los frutos que yo he visto y que me ayudaron mucho a esclarecer todo lo que había pasado conmigo, muchísimos testimonios donde o acabamos poseídas, o acabamos viendo demonios, o acabamos puertas en el infierno, o acabamos con opresiones. Esos son los frutos. ¿Y cuáles son los frutos de personas como Elena Blavatsky o Alice Bailey, a quien se les atribuye muchas de estas corrientes? ¿Cuáles son los frutos de ellas? ¿Realmente lograron eso que predicaban, ese conocimiento oculto? ¿Las hizo maestras ascendidas? ¿Ya están en otro estado de conciencia?
Y regresamos, porque si una enseñanza realmente viene de Dios, debería de conducir a a la misma verdad que Dios dejó, a la misma humildad, a la misma conversión y a la misma vida transformada por Él. Por eso no es solo importante analizar lo que se nos dice, no solo en la nueva era, sino en cualquier otra corriente, sino también ver los frutos y la vida que produce en quienes siguen esa enseñanza. Entonces, vamos a recorrer el origen de la nueva era a través de la influencia de la teosofía, con Elena Blavatsky, cómo surge la idea de los maestros ascendidos también, con Alice Bailey, y qué relación tienen todas estas corrientes con esos movimientos esotéricos y con la masonería, porque hay puntos de encuentro comunes entre la masonería y la nueva era. También vamos a analizar muchos de los conceptos que hoy encontramos dentro de la nueva era, estos puntos de encuentro que son importantísimos porque yo jamás me hubiera imaginado que muchas cosas que se narran y que se llevan a viva voz, y me fui para atrás cuando estuve investigando todo esto, y tú lo puedes investigar, así que no me creas, investigalo tú también. Métete a internet, métete a donde quieras y haz tu propia investigación. No te quedes solo con lo que yo te estoy diciendo. Investiga, 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 investiga. Investiga si esas canalizaciones realmente tienen sustento después de que termines de ver todo esto que te estoy trayendo. Ahora, no olvides suscribirte, darle like, compartir este episodio, sobre todo si tienes algún familiar que hace prácticas de nueva era y que parecen muy inocentes de, ay, voy al yoga, ay, voy al Reiki, ay, voy a que me lean las cartas y que parece que no pasa nada, pero realmente toda práctica de la nueva era es una puerta de acceso al demonio para que después empiece a dominar por completamente en toda tu vida y tú ni siquiera te das cuenta porque piensas que estás conectando con maestros ascendidos. Entonces, comparte esto, déjanos tu comentario y será importante que más gente se entere de que está haciendo nueva era, porque vuelvo a repetir, la gente a veces no sabe que está haciendo nueva era, ¿no? Entonces, debemos recordar que hay una incompatibilidad fundamental en nuestra fe cristiana, en las revelaciones de Jesucristo, en lo que la Iglesia Católica ha custodiado a lo largo de más de 2000 años con la masonería. Incluso el Papa Francisco dijo no puede ser masón y católico al mismo tiempo. Y se ha estado excomulgando a mucha gente que es de la masonería, porque la comprensión de Dios y del hombre y del camino de salvación es completamente diferente y opuesta. Y si esto tiene raíces y puntos de encuentro muy fuertes con la masonería, pues imagínate hacia dónde nos estamos yendo, ¿no? Pero ya tendremos un episodio donde hablaremos más profundamente también de la masonería. Ahorita lo vamos a usar para que ustedes sepan cómo teosofía, gnosticismo y masonería son como los cimientos de esto que es la nueva era, ¿no? Así que bueno, sin más ni menos, vámonos a empezar. Esta nueva era es una búsqueda espiritual que promete luz, ¿no? Pero realmente nos acerca a Dios y a Cristo. Ahora, en el episodio anterior, si no lo has visto, también puedes ir a buscarlo. Hablamos de cómo ciertas corrientes intentan reinterpretar o intentaron reinterpretar la figura de María Magdalena y presentar a un Cristo, ¿no? Presentar a Cristo desde una visión de misterios ocultos. Te repito, si no lo has visto, ve y búscalo porque es un episodio muy interesante. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿por qué millones de personas entran a la nueva era? Porque es importante entender por qué está tocando puntos tan sensibles. Porque las personas no llegamos a la nueva era sabiendo que nos vamos a alejar de Dios. Al contrario, llegamos buscando a Dios y creyendo que esa es la puerta. Muchas personas llegamos porque tenemos una sed espiritual, porque nos sentimos heridas en el corazón, porque estamos atravesando por momentos de dolor, de vacío, de ansiedad, o tenemos tantas preguntas y queremos respuesta. Y tenemos que recordar que el ser humano
por excelencia siempre ha buscado encontrar a Dios, ¿no? San Agustín nos decía, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué significa esto? El corazón humano fue creado para Dios. Tenemos esa profunda necesidad de encontrar la verdad, de encontrar el amor y de encontrar un propósito. Y el problema no está en que busquemos. El problema está en dónde buscamos y a quién le permitimos que nos responda cuando Dios solamente es el único que puede responder y llenar todo eso. Y es precisamente ahí donde la nueva era se nos vuelve tan atractiva, porque llega con estos mensajes que parecen una bomba, que parecen que te van a llevar a la luz, que te parece que te van a llevar al éxtasis, ¿no? Estos mensajes que, como les decía, yo misma fui replicando a lo largo de todo mi tiempo en Nueva Era hasta que llegó mi momento de conversión. Encuentra tu poder interior, despierta tu conciencia, manifiesta tu realidad porque tú puedes crear todo lo que quieras. Eleva tu vibración. Conecta con el universo, no importa si le dices Dios, universo, es lo mismo. Y es más, mejor dile universo porque es muchísimo más cómodo, ¿no? Así no te metes en temas religiosos. Y muchos de nosotros, en esos momentos donde estamos vulnerables, donde estamos heridos, donde estamos buscando cambiar nuestra vida, donde tenemos una necesidad profunda de transformación interior, ahí sucede el gancho. Porque no nos preguntamos, no nos detenemos a preguntar, esta espiritualidad, esto que me están ofreciendo, ¿me está llevando a Dios o me está llevando hacia mí mismo? Entonces, si nosotros no entendemos que todas esas respuestas se satisfacen en buscar a Dios, ¿ok? Y no en convertirnos a nosotros en el centro de todo. ¿Qué es lo que propone la nueva era? Todo pasa por ti, a través tuyo, para ti y por ti, ¿no? No es todo pasa a través de la voluntad divina de Dios, no, es lo que tú quieras, es lo que va a pasar, ¿no? Ahora, la nueva era, tenemos que aclarar que no es una religión estructurada ni bien definida, ¿no? Por eso se le interpreta como una corriente espiritual que mezcla diferentes elementos provenientes de muchas tradiciones distintas. Y entonces tenemos corrientes orientales, pero no las corrientes orientales puras, tenemos corrientes orientales reinterpretadas desde Occidente. Tenemos astrología, tenemos esoterismo, tenemos espiritismo, tenemos conceptos de energía, canalizaciones y la idea central de una evolución espiritual en la humanidad, ¿no? Entonces, otra de las ideas centrales que encontramos en esta corriente es que nosotros podemos despertar un nivel superior de conciencia. O lo mismo, tú eres tu propio Dios, o lo mismo, más marcado, más bonito, despierta la divinidad que hay dentro de ti. Enciende tu divinidad. Conecta con tu energía crística. Tú puedes ser como Cristo. Y aquí es donde está la diferencia profunda con la revelación que Cristo nos dejó a través de todos los que hoy seguimos su nombre en el cristianismo, porque el cristianismo no nos enseña ni Jesucristo ni la palabra de Dios en ninguna revelación hecha a ningún santo o incluso a nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice que el hombre puede ser como Dios, ¿no? Nos dice, el hombre es criatura de Dios, profundamente amado por él, creado a su imagen y semejanza, pero necesita la gracia de Dios. Por eso es que volvemos a lo mismo. Jesucristo no vino a traernos técnicas energéticas de sanación, no, o técnicas para alcanzar una conciencia superior en estos secretos ocultos. No, Cristo vino a salvarnos. Cristo nos reveló al Padre y nos reconcilió con el Padre. Cristo venció el pecado, venció al demonio y venció la muerte. Eso vino a ser. Y él solo lo proclamó en Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante que nosotros podamos entender porque el enemigo, Satanás, el demonio, nunca llega o ya sus últimas
tácticas no es llegar como algo que evidentemente nosotros vamos a reconocer que es malo. Y no se presenta así como el demonio, no lo ves así de primera instancia. Llega disfrazado de un maestro ascendido, de un supuesto arcángel, llega disfrazado de eso, de algo atractivo, de algo que para ti pueda ser tan atractivo que digas, claro, esto se ve tan bonito que yo quiero acceder a esto. Por eso, en Corintios 2 nos dice la palabra, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y aquí es donde nosotros necesitamos ese discernimiento de saber que no todo lo que habla de luz y de espiritualidad viene de Dios. ¿Ok? Esa es una parte muy importante. Y ahora vamos a hablar de Elena Blavatsky y del nacimiento de la teosofía, porque esa es la raíz, una de las raíces profundas de la nueva era, ¿no? Entonces, ahora, aquí tenemos que entrar en algo muy importante y quiero también traértelo desde mi propio camino y de lo que yo pude observar, como te decía, en los colegas o en la gente que yo misma acompañaba, es que cuando tú llegas a la nueva era e intentas ingresar aquí o vas ingresando y cada vez te vas metiendo más, también ves un rechazo profundo hacia las religiones, sobre todo hacia la Iglesia Católica. Un rechazo profundo, por eso que dices, la religión es estricta, guardó información y no solo guardó información, sino que crea normas como el pecado, como todas estas cosas para distorsionar, ¿no? Porque el mal no existe, el demonio no existe, el pecado no existe, el infierno no existe. Todo es uno y todo emerge con Dios y con la divinidad y con el universo. Entonces, ahí pierdes por completamente todo el discernimiento. Y cuando tú quieres encontrar una espiritualidad alejada de la iglesia, ¿ok? No basada en ninguna en la religión, te provoca inmediatamente una separación con Dios, una separación que es tan sutil que tú piensas que estás tan profundamente conectada con el universo, pero hay una profunda separación con Dios. Entonces, también es importante que entendamos que todo lo que nosotros deseamos, parece que la nueva era tiene las respuestas a todo, a tu manifestación, a aquello que quieres cumplir en la vida, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky fue la fundadora de la teosofía. ¿Ok? La teosofía es una corriente espiritual que, como vemos, nace muchísimos siglos después del cristianismo, porque nace en el siglo XIX. Y la teosofía tiene una influencia profunda en la nueva era. En 1875, Elena Blavatsky, junto con Henry Steele y William Kwan, fundan la Sociedad Teosófica en Nueva York. Estamos hablando de 1875. ¿Qué decía la teosofía? La teosofía hablaba de una supuesta sabiduría universal que se encontraba en todas las religiones. Y si tú vas a la New Age, es lo mismo. Mezclan todo y dicen que todas las religiones son verdad y que todas las religiones tienen una sabiduría que no han querido revelar a los que la siguen. Blavatsky sostenía que todas estas tradiciones espirituales en las religiones conservaban fragmentos de una antigua verdad y que existía un conocimiento superior al que solamente algunos iniciados podían acceder. Y aquí es donde volvemos a la pregunta, ¿no? Porque esto puede ser muy contradictorio hasta en nosotros como seres humanos, ¿no? Y lo viví, como les digo, a través de mi propio testimonio y de acompañar a las personas que, por supuesto, cuestionábamos la Biblia, por supuesto, cuestionábamos a la Iglesia Católica, por supuesto, cuestionábamos si había sido corrompida, cuestionábamos si la Iglesia había escondido la verdad o se había alterado la verdad. Pero cuando nos encontramos con todas estas revelaciones espirituales, ni investigamos.
No buscamos referencias históricas, no analizamos sus fundamentos y solamente aceptamos estas enseñanzas sin siquiera hacer el simple ejercicio de cuestionar, ¿realmente esto es verdad? Y entonces volvemos a la misma pregunta inicial. ¿Por qué después de tantos siglos de la proclamación de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, de entregar los evangelios, por qué Dios mandaría a otros supuestos maestros ascendidos a traer una versión completamente diferente? ¿No? Y cuando nos topamos con estas preguntas decimos, porque la iglesia tiene conocimientos ocultos, alteró la información y no los quiere entregar. Pero si nosotros regresamos a la historia de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, de los 300 primeros años del cristianismo, nos damos cuenta que el cristianismo no tenía ni poder político, económico ni militar para esconder una supuesta enseñanza oculta. Eran perseguidos. Muchos fueron asesinados por proclamar su fe. Muchos murieron siendo mártires. Había una actividad en el Coliseo Romano donde lo mejor, el mayor espectáculo para los romanos era ver cómo los leones despedazaban a los cristianos. ¿Tú crees que una iglesia perseguida en esos momentos tenía el poder para esconder enseñanzas ocultas, para esconder una verdad que Jesucristo solo le reveló a algunos cuantos? Claro que no. Estaban muriendo por proclamar la verdad a viva voz, por decir que el Señor había resucitado y no retractarse. Entonces, ¿de dónde iban a esconder una enseñanza secreta? Y si estaban escondiendo una enseñanza secreta, ¿qué estaban escondiendo? ¿Cuáles son esos conocimientos ocultos? Porque siempre he oído y lo oí a lo largo de todo ese tiempo que había conocimientos ocultos, pero estos nunca se presentaban o no eran comprobables. Solo eran canalizaciones, interpretaciones personales y enseñanzas de cada uno a que cada quien descubra por sí misma esa verdad superior que vive en tu interior. Pero la palabra oculto seguía ahí y y sigo preguntando, ¿qué es lo que está oculto? No hay respuesta porque no hay nada oculto. Pero ¿qué pasó con esto? Estas ideas dieron origen a conceptos que después serían muy comunes en la nueva era, como los llamados maestros ascendidos, las energías espirituales y la evolución de la conciencia humana. Y aquí ya encontramos la diferencia profunda con la fe cristiana, ¿no? La promesa de la nueva era y de todas estas corrientes es que tú puedes alcanzar una elevación espiritual mediante tu conocimiento, mediante tu evolución interior y descubriendo tu propia divinidad, ¿no? Pero el cristianismo no nos trae a eso. Nos hace recordar y reconocer que el hombre no necesita descubrir quién es fuera de Dios, necesita a Dios, necesita la gracia, la misericordia y la redención en Cristo, necesitas a Cristo. La promesa, y ojo aquí, porque la promesa de esta divinidad separada de Dios no es algo nuevo. Lo vimos desde el Edén, lo vimos desde el Génesis. La serpiente diciéndole a Adán, ay, no es para tanto, come, diciéndole a Eva, perdón, come de la manzana, porque la verdad es que seréis como dioses. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. Y parecía como algo burdo y absurdo, la serpiente, el paraíso, Adán y Eva. ¿Quién se lo inventó? ¿No? Y es tan actual como lo está haciendo esta tentación en la nueva era, ¿no? Y ahí sí la gente puede pensar, pero ¿de dónde salió esto? Y tenemos a la misma serpiente hablándonos bonitos, diciéndonos, oye, pero tú no necesitas a Dios, incluso puedes decirle universo, oye, pero es que tú no necesitas más que a ti mismo, más que vibrar alto, tú activa tu divinidad, tu Cristo interno y tú ya eres Dios para crear tu realidad. La invitación siempre ha sido la misma, de la serpiente, del enemigo, del demonio, desde el Génesis.
Seréis como dioses, buscar una grandeza espiritual lejos de Dios. Y volvemos a lo mismo, ¿cuáles son los frutos de esto? Porque si nosotros solo nos basamos en lo que la nueva era ha prometido y no en los frutos, entonces realmente no estamos siendo completamente objetivos con todo. Y y vuelvo a la pregunta, ¿qué frutos nos dio la creadora de la teosofía, Elena Blavatsky? Hizo milagros como los de nuestro Señor Jesucristo, cargó una cruz, murió por la humanidad, por lo menos a través de lo que ella dice que recibió de estos supuestos maestros ascendidos. ¿Está de maestra ascendida? ¿Cuáles son los frutos que nos ha dado todo esto y a todos los seguidores que entramos a esto, ¿no? O que en algún momento nos perdimos, o los que siguen ahora siendo los máximos exponentes de la nueva era? Porque en Jesucristo vemos frutos y vemos un montón de frutos, ¿no? Entonces, no se trata de que juzguemos. Porque, ojo, aquí vienen después, es que estás juzgando, es que eso no es bueno, es que no sé qué. No, se trata de ver los frutos, saber discernir cuáles son esos frutos. Porque Cristo no solamente nos enseñó el camino, Él caminó ese camino y Él es el camino. No solo nos habló de amor, Él entregó su vida por amor. Ese es el verdadero fruto. Y cuando nosotros buscamos este verdadero fruto, esta verdadera luz, la pregunta es, no es solo puedo adquirir conocimiento y y qué puedo despertar o manifestar, ¿no? Es esto realmente me lleva a Dios, a Jesucristo, al Padre, y qué fruto está provocando en mí. Ahora, de todo este conocimiento que trajo Elena Blavatsky con la teosofía, ella mencionaba a dos maestros ascendidos que son como toda la estructura del origen de la nueva era, que es Kutumi y el Moria. Y por supuesto, fueron canalizaciones. Y aquí yo te preguntaría, ¿este conocimiento canalizado es revelación divina o una falsa luz espiritual? Ahora, Elena Blavatsky introdujo algo que es muy importante que nosotros entendamos dentro de la teosofía, que se llamó Mahatmas o maestros de sabiduría, lo que después tendríamos nosotros la evolución a maestros ascendidos. ¿Y qué era un Mahatma o un maestro de sabiduría? Eran seres que supuestamente habrían alcanzado un nivel superior de evolución espiritual y que estarían guiando a la humanidad desde planos invisibles. Entonces ahí encontramos al maestro Kutumi y al maestro El Moria, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Eh, Ahora, estos maestros ascendidos forman parte de lo que es una fraternidad espiritual oculta y que hoy sabemos o que hoy la metafísica revela que es la gran hermandad blanca, ¿no? Y estos maestros que revelan no solo a la gran hermandad blanca, revelan a través de la metafísica que la hermandad blanca tiene una serie como una estructura empresarial donde, pues obvio, Jesucristo no es el líder de esa estructura, al contrario, ¿no? Hay que hacer todo para sacar a Jesucristo y a Dios del medio, ¿no? Entonces, estos supuestos maestros ascendidos le entregaron a ella estos conocimientos superiores que ella recibió a través de lo que llaman las canalizaciones, ¿ok? Ahora, primero te voy a hablar desde todo lo que tengo aquí, después te voy a hablar desde mi propia experiencia de las canalizaciones. ¿Cómo fue entregado este conocimiento? Canalizaciones, perfecto. No fue mediante una revelación pública, no fue ante multitudes, no fue ante miles de testigos que pudieran comprobar aquello que estaba sucediendo. Fue únicamente recibido como información en canalizaciones privadas y espirituales, ¿ok? Y aquí ya hay una gran diferencia entre la manera en cómo Dios nos revela su historia, ¿no? Y cómo la nueva era y la teosofía quisieron
presentar una revelación completamente diferente. Porque encontramos que cuando Dios revela algo al mundo, no lo hace para un grupo privilegiado de personas iniciadas o de personas que poseen un conocimiento secreto. Dios se manifiesta públicamente. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo, no entregó, no profetizó, no entregó su evangelio, perdón, no entregó el evangelio para algunos cuantos. Lo hizo públicamente. Caminó entre la multitud, predicó a la multitud, realizó milagros y había muchos testigos. Murió públicamente en la cruz. Y muy importante, su resurrección fue anunciada. Y la primera que anunció su resurrección fue María Magdalena. Y estas personas que anunciaron la resurrección, que fueron testigos de la resurrección, estuvieron dispuestos incluso a morir, a entregar su vida como mártires por proclamar esta verdad. ¿Ok? Y el Señor Jesucristo nos lo dice en el Evangelio de San Juan. Yo he hablado abiertamente al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada lo he hablado en secreto. Y ve y abre tu Biblia. Está en San Juan capítulo 18, en el versículo 20. Incluso podemos observar a la Iglesia Católica. Y si nos vamos a las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia Católica, y voy a poner solo dos ejemplos, voy a poner el ejemplo de Lourdes y de Fátima. En Lourdes, Santa Bernardita fue testigo de estas apariciones de la Virgen María. Pero aquello no era reducido solo para una experiencia privada, ¿no? Y sin testigos. El llamado de Fátima, cuando fue la Virgen de Fátima desde el 13 de mayo, estuvo 6 meses apareciéndose consecutivamente hasta que cierra un 13 de octubre con el llamado Milagro del Sol, que también fue presenciado por miles de personas y de creyentes que estuvieron ese día. Porque cuando Dios verdaderamente llama a sus hijos, no necesita esconder la verdad o entregársela a algunos cuantos o decir, bueno, mira, esta es la verdad oculta que solamente quiero entregarle a una cierta sociedad, ¿no? Entonces, incluso lo vemos en la vida de los santos. ¿No? Cuando los santos han tenido revelaciones, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Santa Faustina Kowalski. A ella el Señor Jesucristo le tuvo la revelación como el Señor de la Misericordia y por eso se hizo la hora de la misericordia a las 3 de la tarde para acompañar a nuestro Señor Jesucristo. Le dejó los puntos y lo que se tenía que hacer. No se ocultó nada y dijo que a través de acompañarlo con él a esa hora, todos los días, esa hora de la misericordia, el Padre nos concedería todo aquello que le pidiéramos. Otro ejemplo, San Simón Stock, el escapulario que le entregó la Virgen del Carmen, no fue una entrega para ellos nada más. Y tampoco les dijo, las promesas del escapulario custódienlas ustedes como algo privado. No, se dio a conocer al mundo, para que todo mundo pueda tener esta devoción, para que todo mundo pueda portar el escapulario carmelita. Y entonces vuelve otra vez la pregunta. ¿Por qué a Elena Blavatsky y por qué a tanta gente le entregaría canalizaciones privadas que traen una verdad diferente a todo lo que las apariciones marianas, los santos de la iglesia, la revelación del evangelio van en una misma línea y esto viene en sentido completamente opuesto y distorsionado? Y aquí te voy a traer también ya mi propio testimonio a través de estas canalizaciones. Porque yo también estuve ahí, yo también creía que canalizaba, yo también pensaba que estaba accediendo a una sabiduría, a una sabiduría superior, que estaba conectando con el universo, que estaba recibiendo mensajes de estos maestros ascendidos, ¿no? Cuando yo entro a la nueva era, en específico, creo que la metafísica para mí era algo que supuestamente revelaba mucho conocimiento, mucha verdad. Y la metafísica traía algo que les vuelvo a repetir, es la cola de todo esto, los maestros ascendidos. Y yo llegué a canalizar a Serapis Bey
al maestro El Moria, a Hilarión, llegué a canalizar al arcángel Metatrón, a Isis y a otros de estos seres que dentro de estas corrientes eran elevados, eran maestros ascendidos. Ahora, yo realmente pensaba que estaba conectando con ellos. Realmente pensaba que estaba ayudando a las personas que guiaba a través del conocimiento que ellos me estaban dando. ¿Ok? Pero ¿qué pasa después cuando yo pude conocer a Jesucristo? Aquí pasa algo bien chistoso porque después del último viaje que yo guié a un grupo para Escocia, yo después de muchísimo tiempo en ese viaje entré a una iglesia católica en Escocia. Muchísimo tiempo había pasado. Entré a la Catedral de San Mary y lo primero que yo vi fue al Sagrado Corazón de Jesús. Ahí yo estoy segura que nuestro Señor Jesucristo me llamó por mi nombre. Yo estoy segura que Dios me reclamó desde ese momento porque ahí empezó todo. Yo no me di cuenta, por supuesto, me fui al viaje, por supuesto que yo no era una persona que fuera a pedirle al Sagrado Corazón de Jesús porque yo creaba mi realidad, yo sabía cómo mover líneas del tiempo, crear mi realidad y vivía en un ego y en una arrogancia alejada de Dios profundo disfrazado de conciencia espiritual evolucionada y de conexión con grandes seres y maestros ascendidos que me estaban llevando hacia esa evolución. Eso fue lo que me llevó a todo lo que tiene que ver con Serapis Bay y con las iniciaciones de Luxor, porque según la metafísica y según todo esto, Serapis Bay es el que guía el proceso de ascensión de cada ser humano y el que te puede llevar a ese estado de maestro ascendido. De verdad yo creía que podía ser maestra ascendida. De verdad estaba yo preguntándome, bueno, si esto está marcado, si viene en los libros, si te están hablando de evolución, si hay un camino revelado, como lo decían las iniciaciones de Luxor, para que tú puedas hacer tu ascensión, pues claro, lo voy a hacer y voy a hacer mi ascensión. Después de todo eso, termino el viaje en Escocia con el grupo que yo guiaba. Bajé a Londres y en Londres entré a la Catedral de Westminster porque también me fue irresistible, así que volví a entrar otra vez a la iglesia. Estuve ante la presencia del Santísimo sin saber que era el Santísimo. Yo solo estuve ahí viéndolo, admirándolo. Yo desconocía, yo dije, seguro esto es algo que hacen de este lado del mundo. No sé qué es, pero estoy extasiada de ver esto que estoy viendo y bueno, desde ahí yo estoy segura que algo empezó a cambiar. Después yo sigo con todo esto, pero lo que a mí me hizo regresar a Dios y hacer mi conversión y cerrar todas estas comunicaciones, canalizaciones y todo lo que tenía que ver con la nueva era fue que empecé a tener yo después de ese viaje, regresé a mi casa. Empecé a tener ataques de ansiedad, empecé a no poder dormir, empecé a sentir opresiones, literal, me oprimían el pecho, empecé a estar como de malas, como sí, literal, como poseída, como, saben, algo pasaba dentro de mí, yo no sabía qué estaba pasando. Y llegó un momento justo, y lo tengo tan marcado porque fue en el año nuevo, el 31 para el primero, yo no pude ni convivir con mi familia porque tenía yo un odio hacia el mundo, hacia mi familia, que yo no podía entender en esos momentos por qué si yo recibía tanta canalización, si estaba con tantos maestros ascendidos, por qué me estaba pasando todo eso. En esos momentos llego a mi cuarto, me encierro y cuando yo me encierro en mi cuarto, se abrió para mí lo que sé que es el infierno. El infierno se abrió, vi seres sufriendo, vi lo que sufren las almas en el infierno y no solo vi lo que sufren las almas en el infierno, vi cómo los demonios se carcomen a las almas y cómo me estaban empezando a carcomer a mí. Vi al que yo digo que era Satanás, algo tan feo y tan horrible, diciéndome, es momento de que por todo el dinero que has hecho, todo lo que has manifestado, me pagues. Y el precio era mi alma. En esos momentos o algo tan horrible que yo solo dije, Señor Jesucristo, no sé qué está pasando conmigo. Yo ya tenía una profunda sed.
de entregarle mi vida a Jesucristo, de entregarme a Dios, de si tenía que regresar a la iglesia, regresar, como que ya había algo dentro de mí que me lo estaba avisando. Y yo solo dije, Jesucristo, ayúdame. Yo desde hoy te entrego mi vida, te entrego mi negocio, te entrego mi alma, te entrego todo lo que soy. Jesucristo, por favor, sálvame de esto. No me dejes, no dejes que Él me lleve, recupera mi alma. Y ahí fue cuando yo sentí todo el poder de Jesucristo, no el Jesús maestro ascendido que te dicen en la New Age, no, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, revelándose, bajando por mí a rescatar mi alma y a regresarme todas las partes de mi alma y a sostenerme. Pero el camino no se quedó ahí. Después tuve que cerrar todas las puertas. Regresé a la iglesia, me hicieron oraciones de liberación, también encontré oraciones de liberación en YouTube que me ponían para quitarme demonios y prácticamente liberarme de toda la influencia demoníaca, porque cuando nuestro Señor Jesucristo llega, todos estos maestros ascendidos, Serapis Bey, el Moria, Hilarión y todo eso, yo empecé, se empezaron a retirar y yo decía, pero qué raro si ellos son luz, ¿no? Yo en ese momento no entendía que eso venía de todas las prácticas de Nueva Era, no sabía de dónde venía. Después, por supuesto, entendí todo porque Dios me fue poniendo testimonios de otras personas que pasaron y vivieron exactamente lo mismo que yo. Y entonces fue entendiendo todo. Y llegó un momento en el que estos maestros ascendidos, ¿no? Serapis Bey, Hilarión o como le quieras llamar, ya no se presentaron, ya no los vi como maestros ascendidos, los vi como lo que eran, los vi como demonios. Y desde ahí supe que nada que estaba fuera de Dios, nada que estaba fuera de Cristo, era verdaderamente proveniente de Dios, ni era de luz, ni nada. Eso me hizo regresé a la Iglesia Católica, iba a las horas santas porque ahí ya pregunté, pues, ¿qué es esto que vi en Inglaterra? Yo quiero ir aquí, debe de haber, no creo que solo haya allá. Ya me dijeron es el Santísimo, todos los jueves, la hora santa, que no sé qué. Empecé a ir a misa, me confesé y eso verdaderamente me sostuvo en la gracia y en la misericordia de Dios, porque Dios no nos abandona. Dios nos mandó a su Hijo para eso, para sanarnos, para devolvernos nuestra identidad en Cristo como hijas de Dios, para rescatarnos. Y hoy todavía hago estos videos no para atacar a la New Age, no para atacar a nadie, sino para que la gente, para poder evitar que el mayor número de personas tenga que terminar poseída, viendo demonios o en la puerta, ¿saben? Por estas prácticas que abren todo un mundo del cual nosotros ni siquiera somos conscientes. Y un mundo guiado y liderado por Satanás y sus demonios, del cual él sí es consciente, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante y busquen, hay muchísimos testimonios de muchos canales donde ustedes pueden ver e investigar toda esa parte para que no solo se queden con lo que yo les estoy contando, sino ustedes también puedan investigar todos esos testimonios. Los van a encontrar en YouTube, en canales católicos, los van a encontrar en Instagram, los van a encontrar en todos lados. Aparte, para mí también es importante hacer esta reparación por todas las personas que en algún momento yo guié hacia todas estas falsedades y que hoy también están en mis oraciones para que al igual que yo puedan encontrar la única verdad y el único que vino a darnos vida eterna, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Obviamente al principio sucede un shock entre lo que creías, entre lo que se te estaba mostrando y la verdad que ahora estás descubriendo. Sí surge una resistencia, un cambio profundo, un pero qué hice, cómo llegué a esto, pero cómo me metí, pero cómo no investigué, pero cómo pude. Sí surge mucha confusión, pero si tú vas permitiendo que todo esto se vaya caminando y que todo esto se vaya aclarando en ti y sigues ese camino que Jesucristo ya nos lo dejó revelado, verdaderamente puedes salir de todo esto que tiene que ver con New Age.
Verdaderamente puedes salir de todo esto que no tiene que ver con la palabra de Dios, que no fue revelado por Dios. Y creo que eso es lo más importante, que a pesar de toda la confusión, sobre todo si tus ingresos, porque debe de haber todavía mucha gente, mi público era completamente New Age, llevo haciendo esta conversión 10 meses de que hice la conversión. Supongo que hay mucha gente que todavía está en eso, que puedan darse a la tarea de investigar, de verdaderamente investigar, de ver qué es lo que está pasando y de sentir ese profundo llamado de nuestro Señor Jesucristo, que como vuelvo a decir, no es el llamado del Jesús Maestro ascendido y ya. No, es un llamado muchísimo más profundo que no tiene que ver con ese Jesús que te muestra la New Age, que solo es un Maestro ascendido más y que también es un demonio. No, es Jesucristo, el Dios que se hizo carne para salvarnos a ti y a mí. Es ese, el único que está sobre todo nombre y que sobre él no hay nadie. Sobre él Satanás y sus demonios no tienen otra cosa más que salir corriendo, porque él ya ganó esa batalla contra él en la cruz y la ganó por ti, por mí, por todas las almas de todos a los que llegue este video y de toda la humanidad. Entonces, bueno. Vamos a seguir al siguiente punto, que también va a ser muy importante que podamos verlo. Y aquí es donde nos vamos a cruzar estas sociedades iniciáticas, la masonería y el ocultismo. ¿Ok? Ahora, hay documentado y hay mucha información de cómo muchos pensadores del siglo XIX estaban vinculados al ocultismo y estuvieron participando de siglos masónicos o de estos grupos que utilizaban simbología y estructuras de grupos iniciáticos. Volvemos a encontrar a Elena Blavatsky, que como decimos, ella empezó con todo esto de los maestros ascendidos. Pero aquí vamos a encontrarnos con otra figura que también es importante para comprender la evolución de todo esto, que es Alice Bailey. Y Alice Bailey fue escritora, esoterista y estuvo vinculada con la Sociedad Teosófica. Posteriormente, ella también funda su organización, Lucis Trust, junto a su esposo Foster Bailey. Ahora, a través de todos los escritos que ella hizo, incorporó muchas ideas que ahora influencian enormemente la nueva era. La idea de una humanidad que atraviesa un proceso de evolución espiritual, la existencia de estos maestros espirituales, ¿no? Que guían ese proceso y una visión donde distintas tradiciones religiosas serían interpretadas como expresiones de una misma verdad espiritual. Esto suena bien bonito. La verdad es que si lo lees sin estar sustentada en tu fe católica, sin conocer toda la historia, dices, wow, qué bonito suena esto, que todas las religiones puedan ser una y que pueda ser esta unificación y que de verdad puedan reinterpretarse de otra manera. Ahora, muchas de estas ideas se fueron a la nueva era, ¿no? Y aquí nos volvemos a detener otra vez. Cuando nosotros nos volvemos nuevamente a la búsqueda de esta sabiduría oculta, de este conocimiento reservado solo para aquellos que están preparados para recibirlo, de esta transformación espiritual mediante niveles de evolución y de la idea que la humanidad puede alcanzar una nueva etapa espiritual, pues uno comienza a investigar realmente cuál es lo oculto. Volvemos al punto de inicio. ¿Dónde está lo oculto? ¿No? Y nos encontramos con estas frases bonitas de todavía no lo comprendes, estás en determinado punto de conciencia, tienes que evolucionar más, todavía no tienes la suficiente conciencia para entenderlo, te falta integrar tu sombra, cuando alcances cierto nivel espiritual podrás acceder a esa verdad, pero entonces ya no estarás aquí porque serás una maestra ascendida. Y en fin, volvemos a lo mismo, no hay una respuesta clara, no hay una respuesta definitiva, no hay un paso a paso como volvemos a las apariciones marianas, a las vidas, a las revelaciones de los santos,
y a todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado. Y volvemos al mismo punto, Dios no actúa así con nosotros. Dios no deja una verdad solo para que unos cuantos iniciados especiales con poderes supernaturales y mágicos pudieran descubrirla. Dios se revela a Él mismo, Dios reveló a su Hijo. Y Dios se nos ha ido revelando a lo largo de la historia a través de los profetas, ¿ok? A través de todo lo que dejó sus hijos, a través de la vida de los santos. Dios permite que para todo esto haya testigos. No se esconde detrás de iniciaciones, grados espirituales, jerarquías espirituales, maestros ascendidos que lo guardan y lo ocultan y solamente ven quién está preparado para compartirlo. Dios siempre sale a nuestro encuentro, se da a conocer y todo lo demás queda sujeto a interpretaciones personales y a canalizaciones. Cada uno reinterpreta el mensaje de acuerdo a su propio nivel de conciencia según su supuesta evolución espiritual y lo que pueda percibir. Ahora, muchas de todas estas corrientes de la teosofía, de la sociedad que fundó Alice Bailey y todo esto de la masonería, terminan llevándonos hacia una idea de autosalvación en el ser humano, ¿no? ¿Y qué es la autosalvación? Te la puedo explicar muy fácilmente. Es tu propia evolución espiritual mediante múltiples reencarnaciones y en algún momento, mientras más evoluciones, en alguna vida te convertirás en algún maestro ascendido. Entonces vuelvo a preguntar, Elena Blavatsky, Alice Bailey o alguna de estas personas que fundaron estas corrientes, ¿alcanzaron ese estado de maestros ascendidos? Y la respuesta es que no. La respuesta es tan clara como que no. Y tan clara como que si tú te vas a su biografía, que eso fue lo que hice, te voy a leer un poquito, y te preguntas de qué murió Elena Blavatsky, ella murió el 8 de mayo de 1891 a los 59 años en Londres, y las biografías dicen que sufría una enfermedad renal, tenía problemas cardíacos y reumatismos, y en la primavera de 1891 contrajo una fuerte epidemia de influenza y eso provocó su muerte. Ahora, ¿qué estaba haciendo mientras antes de morir? Seguía haciendo los textos teosóficos, dirigía a la revista Lucifer. ¿No les parece interesante ya desde el nombre que la revista se llamara Lucifer? Impartía instrucciones a sus discípulos y terminaba de consolidar este movimiento teosófico. ¿Qué estaba haciendo Alice Bailey? Alice Bailey muere un 15 de diciembre de 1949 a los 69 años en Nueva York. No se sabe de qué murió, ¿ok? Solo se sabe el año, pero en ninguna de las dos, bueno, y Alice Bailey, ¿qué era lo que estaba haciendo? También estaba escribiendo libros, continuaba difundiendo las enseñanzas del supuesto maestro ascendido Duwal Kul y dirigía su fundación junto a su esposo. También impulsaba la escuela arcana y sus programas de formación esotérica. Ahora, en el caso de las dos, no hay documentación histórica que se haya manifestado públicamente de que ellas alcanzaron el estado de maestras ascendidas. Volvemos a los frutos. Si ellas mismas que recibieron esta supuesta información no alcanzaron ese estado de maestras ascendidas, entonces, ¿de qué frutos estamos hablando? Estamos hablando de una ilusión solamente. No hay testimonios como los de nuestro Señor Jesucristo que anuncian la resurrección, que Él dijo, el Hijo del Hombre será entregado para pagar los pecados de la humanidad, morirá y va a resucitar al tercer día, resucitará de entre los muertos. Todo eso pasó, no fueron enseñanzas que le dijo el Padre y que Él dijo, bueno, pues a ver si pasa, no pasó. Y las enseñanzas teosóficas masónicas, cuna de la nueva era, esotéricas, de comunidades y sociedades ocultas. Nadie de ellos tiene esos frutos, ni siquiera lo que ellos mismos predican. Ahora,
Desde mi propio testimonio, también te quiero compartir, porque también es importante que te lo comparta, porque yo también estuve ahí. Cuando yo estaba obsesionada con todo esto de la ascensión y de las enseñanzas en Luxor, yo decía, si esto me va a llevar a la ascensión, tiene que pasar porque me está diciendo aquí, porque me lo está marcando. Y después de tanto buscar y con todo lo que viví en esa, cuando de verdad me hinqué ante Cristo y dije, esto se acabó, supe que realmente todo eso no era una evolución, no había forma de ascender, nadie lo había hecho en ningún momento más que nuestro Señor Jesucristo. Y que esa supuesta expansión de conciencias solo te separa de Dios, te separa de la verdad, te separa de nuestro Señor Jesucristo, te separa de tu familia, te separa del sentimiento de pertenencia a la tierra. Y la ascensión no es real. Por muy hermoso que se escuche, lograr ascender por tus propios medios no es real. Y aquí tenemos que irnos otra vez a la historia, a documentarnos, a las pruebas históricas que tenemos. Vemos que con nuestro Señor Jesucristo tenemos fuentes históricas que respaldan su muerte, que no hay cuerpo encontrado más que la proclamación de María Magdalena y de todos los apóstoles de Cristo resucitado, que lo vieron ascender al cielo por su propio poder. Y el único que ha hecho eso es Él. Cristo no alcanzó a la divinidad mediante evolución espiritual. Cristo no llegó a ser hijo de Dios a través de atravesar muchos niveles de conciencia. Él siempre fue el hijo del Padre, Dios hecho hombre, quien vino a salvarnos, murió por nosotros. Incluso si estamos hablando de la Santísima Virgen María, ella no ascendió, ella fue asunta al cielo, hizo la asunción. ¿Qué pasó? Dios Padre manda a sus ángeles para que ella sea asunta al cielo. Casos como los del profeta Enoc, Dios también caminó con Dios y Dios se lo llevó. El profeta Elías fue arrebatado en un carro de fuego al cielo, pero ellos no lo hicieron por sus propios medios. Dios lo hizo por ellos. Diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios hecho hombre, sí ascendió por su propio medio. Porque volvemos, esto no es una conquista del ser humano para que alcancemos un nivel superior, es una acción de Dios. ¿Ok? Y vuelvo a la pregunta fundamental, vuelvo a la misma pregunta. ¿Dónde está ese estado superior de existencia de las que iniciaron todo esto? Porque ellas mismas no lograron hacer la supuesta ascensión si ellas recibieron toda la información y lo plasmaron y lo explicaron. Supuestamente. La respuesta es clara. Porque esa promesa de convertirte en un ser superior mediante conocimiento oculto, iniciaciones o evolución espiritual es falsa. No viene de Dios, tampoco viene de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No estás conectando con maestros ascendidos, son demonios. Demonios, es Satanás, el diablo actuando a través de ellos y de la nueva era. La salvación no se alcanza mediante la ascensión espiritual del ser humano, ni mediante un conocimiento que se reserva para solo unos cuantos privilegiados. La vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos regaló y nos promete, la tendremos en el último día del juicio final. Y ahí Él nos llevará a esa resurrección. Y no la tendremos por esfuerzo propio, ni por haber alcanzado un nivel espiritual superior. Es un regalo de su misericordia. Es fruto de su amor infinito. Volvemos a los frutos. Es fruto de cada gota de sangre que Él derramó por ti, por mí, en la cruz para rescatarnos, para abrirnos nuevamente las puertas del reino de Dios. Entonces, voy a cerrar, ya vamos cerrando, y te vuelvo a pedir, comparte este video, mándaselo a ese familiar que está ingresando a la nueva era, que piensa que meditar es inofensivo, que no pasa nada. Ah, y antes de irme a de dónde nace
Bueno, Alice Bailey fue la que introdujo este concepto moderno de la nueva era, pero te voy a dar los puntos, un resumen de los puntos porque ya me iré más profundo en un episodio completo de masonería, u- donde se cruzan lo que tienen en común la masonería, el ocultismo y la nueva era. Y hay seis puntos que desarrollaré en otro episodio, pero que son base. El primero es la búsqueda de un conocimiento espiritual oculto. El segundo es la idea de una verdad universal detrás de todas las religiones. El tercero es la visión de Dios como principio o una energía impersonal. El cuarto es la evolución espiritual del ser humano hacia estados superiores. El quinto es el uso de símbolos herméticos y esotéricos. El sexto es la interpretación de Cristo como maestro o conciencia y no como salvador. Qué conveniente, ¿no? Ahora sí, Alice Bailey también afirmaba que estas enseñanzas que ella transmitía provenían, como ya lo dije, del supuesto maestro ascendido de Uwalkul. La verdad es que yo tiré todos mis libros de metafísica, los quemé, dije besos, bye. Te recomiendo que si tú tienes cosas de esas, tires todo. Te compres una Biblia por supuesto católica, porque tiene todos los libros completos. Ya después estaremos hablando de las Biblias protestantes en otro episodio, pero bueno. Y fue a través del mismo método de canalización privada que encontramos siempre en todo esto. ¿De qué hablaban los escritos de Alice Bailey? Tenían lo mismo de esta nueva etapa espiritual para la humanidad, una época donde supuestamente el ser humano entraría en una mayor evolución de conciencia y donde aparecería una nueva forma de espiritualidad universal, ¿no? Y aquí esto es base en todo lo que nos explica la nueva era. La llegada de una nueva era de iluminación para la humanidad, ¿no? Salimos de la era de Piscis, de todo lo viejo, de todo lo que tiene que ver con Cristo y con el cristianismo, porque claro, Jesús, el maestro ascendido que ellos dicen que solo estaba guiándonos en la era de Piscis, pero ahora el avatar de la era de Piscis es Saint Germain, ¿no? Entonces, bueno, perdón, de la era de Acuario, y ahí ya estamos ante una visión completamente diferente. Por eso, de todas estas corrientes surge la llegada de esta llamada era de Acuario. Ahora, ¿de dónde viene esta idea que la humanidad está entrando en una nueva etapa espiritual? ¿No? Porque esto también es importante observarlo. ¿De dónde viene esta idea de que estamos evolucionando espiritualmente? Porque todas las personas que presentan estas enseñanzas lo ven como eso, como un despertar espiritual. Incluso tú escuchas hablar a los de la nueva era y te dicen, yo ya desperté, a mí las religiones ya no me controlan. Yo estoy en mi despertar espiritual, ¿no? Entonces, esto del despertar espiritual no viene de la raíz cristiana ni una revelación de fe de Cristo. No, estas corrientes vuelven a presentar al ser humano como alguien que se eleva por sus propios medios, mediante estos conocimientos superiores, poderes extrasensoriales, despertando la divinidad, activando tu energía crística, tu kundalini, no sé qué tanto, ¿no? Pero volvemos a lo que Cristo nos revela. El humano necesita un salvador, lo necesita a Él. Nosotros no vamos a alcanzar a Dios por un conocimiento oculto o evolucionar espiritualmente. Es Dios quien sale a nuestro encuentro. Y vuelvo a preguntarme, ¿dónde están los frutos de estos supuestos maestros ascendidos? ¿Dónde están los frutos? Si tú te vas e investigas vidas como una vida histórica como nuestro Señor Jesucristo, Serapis Bey, El Moria, Hilarión, Dualkul, no hay una vida histórica. Sus biografías se conocen solamente por Elena Blavatsky, de quien ya vimos sus frutos, y por Alice Bailey. Y cuando nosotros nos observamos los frutos de nuestro Señor, volvemos a encontrar conversiones, vidas transformadas, personas que entregaron todo por amor a Dios y una historia de santidad que atraviesa siglos. Y en cambio, su conocimiento oculto permanece como eso, oculto, un conocimiento que nadie puede comprobar ni probar que existe.
y que por supuesto no ha producido ni siquiera la mínima ni una cuarta parte de frutos de lo que produce el encuentro con Cristo. ¿Dónde están esos frutos? ¿Dónde está esa transformación? ¿Dónde está esa humanidad iluminada que han prometido durante tanto tiempo? La realidad es que ni sus fundadoras, ni sus predicadores, ni sus seguidores, ni los líderes de las corrientes de esta nueva era, a lo largo de todo este tiempo, han demostrado haber alcanzado ese estado superior que anunciaban. Y quiero dejarte esta reflexión porque me parece importante que vayas integrando esta información, que la vayas escuchando y que vayas investigando. Sobre todo, como te digo, si vienes de nueva era, esto representa un choque muy abrupto y por lo general, si ya hay mucha influencia demoníaca como la hay, aunque no lo quieras admitir, no es que no me protegí bien o no le hablé bien al arcángel para que me protegiera bien o no hice bien mi esferita de protección, no. Estás trabajando con puros demonios disfrazados de ángeles, maestros ascendidos y ya hay una influencia demoníaca. Y esto te puede molestar, te puede incomodar porque te estoy revelando la verdad. Y en ese momento detente y pregúntate, Cristo, realmente revélame la verdad. Y puedes hacerte oraciones de liberación para que puedas ver la verdad y pedir la gracia del Espíritu Santo, sería maravilloso. Ahora, cuando la verdad se revela, Cristo ya sembró esa semilla en tu corazón para empezar a transformar. Y si me estás viendo, seguro Cristo y Dios ya te llamaron por tu nombre. Y están esperando a que tú puedas realizar este cambio. Y te vuelvo a hacer la invitación a que investigues. Investiga históricamente todo lo que te estoy contando. Investiga las fuentes. Busca de verdad y verás que todo lo que te estoy diciendo tiene una prueba. ¿Ok? Y busca dónde está ese conocimiento oculto. Que estas corrientes dicen que las religiones escondieron, sobre todo la Iglesia Católica, ¿no? ¿Dónde está esa sabiduría universal que ellos prometían que iban a revelar y que ni siquiera quienes lo han predicado lo han demostrado en ellas mismas? Y entonces pregúntate, ¿estamos realmente entrando a una nueva era de iluminación para el planeta? ¿O estamos viviendo un momento que necesita ser discernido desde otra perspectiva? Porque si observamos las profecías de Garabandal, las profecías de Fátima, de María Julie Jaeni y el mismo libro del Apocalipsis, lo que encontramos no se parece a una evolución espiritual humana colectiva. Se parece más a los últimos tiempos y a los dolores de parto de los que habla la Escritura. Y aunque bien es cierto que como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre, si nosotros profundizamos en el Apocalipsis y entendemos todo eso a través de cómo la Iglesia nos ha dado estos acontecimientos, podremos saber que esto no va de una iluminación colectiva. Así que bueno, te mando un abrazo, gracias por haber estado aquí. Recuerda compartir este episodio con más personas, que pueda llegar a más gente. Suscríbete al canal. Y bueno, si quisieras que abordáramos algo en específico, también déjamelo en los comentarios y aquí vamos a estar compartiendo muy pronto el tercer episodio de este nuestro podcast Revelando la Verdad en Cristo. Muchas gracias por haber estado aquí. Que Dios te bendiga siempre y que Jesucristo se te revele como esa verdadera fuente de misericordia.